Número 4. Una persona está sentada junto a una fuente sonora que genera un sonido de 800 Hz a 400 metros de una superficie reflectora, percibiendo su correspondiente eco 2 segundos después de la emisión del sonido. Al respecto, ¿cuál es la longitud de onda asociada a la onda de este sonido? A 4 metros, B 2 metros, C 1 metro, D 0,5 metros o E 0,25 metros. Entonces podemos dibujar la situación que nos están diciendo en el enunciado. Tenemos que hay una persona que está sentada junto a una fuente sonora. Entonces podemos dibujar en un tipo de parlante que emite una onda sonora. Y este sonido es de 800 Hz. Y acá nos están dando el dato de la frecuencia, porque la frecuencia se mide en Hz, o 1 dividido en segundo. Y eso nos dicen que está a una distancia, porque está en metros, 400 metros de una superficie reflectora. Entonces tenemos alguna distancia de 400 metros de una superficie reflectora, y esta puede ser, por ejemplo, un espejo. Y después dice que se percibe el eco 2 segundos después de la emisión del sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que la onda empieza desde esta fuente, donde está en el mismo lugar que la persona, va viajando, 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 choca con el espejo. Y como es una superficie reflectora, se refleja, viaja de vuelta y después escucha el eco. Entonces dice después de la emisión, es decir, este punto que está acá, a la percepción, que es este punto que está acá. Entonces, en el fondo lo que nos estamos hablando, de lo que nos están hablando es la ida y la vuelta. Entonces el tiempo de la ida y la vuelta, llamémoslo T y B, es igual a 2 segundos. Entonces, después dice que, ¿cuál es la longitud de onda asociada a la onda de este sonido? En este caso vamos a usar dos formulitas. Una que es de onda, que es lambda, la rapidez igual a lambda por F, donde lambda es la longitud de onda y F es la frecuencia. ¿Por qué vamos a usar esta? Porque nos relaciona la longitud de onda, que es la que piden en el enunciado, y la frecuencia porque es un dato que ya tenemos. Y además vamos a tener que, como no conocemos esta rapidez, podemos recordar esta relación de cinemática, que la rapidez es la distancia dividido en el tiempo. Nos recordamos de esa fórmula porque la rapidez se mide, por ejemplo, en metros por segundo. Metros es una medida de distancia y segundo es una medida de un tiempo. Entonces, por eso metros dividido en segundo, o por ejemplo, kilómetros dividido en hora, tenemos distancia arriba y tiempo abajo. Entonces, veamos los datos que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es usar esta segunda relación para la ida y la vuelta. Es decir, ver la distancia de ida y vuelta y dividirlo con el tiempo de ida y vuelta. Por lo tanto, tenemos que primero calcular la distancia de ida y vuelta. Sabemos que la distancia de la persona de la superficie es 400 metros, pero la distancia entonces de ida y vuelta va a ser el doble de eso, porque va en un sentido, después choca y va en el otro sentido. De esa manera, la distancia de ida y vuelta sería 800 metros. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula, en la 2, sería distancia dividida en tiempo, sería 800 metros dividido en 2 segundos. Y eso se puede simplificar. 800 dividido en 2 es 400. La unidad de medida es metros dividido en segundos. Entonces ya tenemos ese dato, que la rapidez es 400 metros dividido en segundo. Ahora podemos usar la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque ya conocemos esta rapidez, que es la que acabamos de calcular. Conocemos la frecuencia porque la da el enunciado. Y la longitud de onda es nuestra incógnita. Entonces podemos despejarla. Entonces reemplazamos aquí en esta fórmula de acá. Entonces reemplazamos 400 metros dividido en segundo es igual a lambda, que es nuestra incógnita, por la frecuencia, que es la que nos dan acá, 800 Hz. Pero recordemos que Hz es lo mismo que 1 dividido en segundo. Entonces podemos escribir Hz, en vez de escribir Hz, podemos escribir 1 dividido en segundo. Y acá entonces podemos multiplicar ambos lados por segundo y se nos van.
Y también podemos dividir ambos lados por 400 y nos quedaría 400 dividido en 401 metros es igual a lambda por 400 dividido en 400 es 2 por 2. Pues tenemos 2 lambda es igual a 1 metro. Y finalmente, dividiendo ambos lados por 2, nos queda lambda es igual a 1/2 de metro. Bueno, y 1/2 de metro es lo mismo que 0,5 metros, que es la alternativa D, por lo tanto la alternativa correcta.